Estamos otra vez en este espacio de proclamadores de su gloria. Damos gloria y honra a Dios por este privilegio de compartir su palabra. Mando saludos a todas aquellas madres que se preocupan por sus hijos, aquellos hijos también que honran a sus padres obedeciéndoles y aportando para sus necesidades. Doy gracias a Dios por estas madres y estos hijos que honran a Dios de esta manera. Es importante que nosotras como madres permanezcamos unidas a Jesús para poder vivir y obedecer a Dios. Y es necesario que busquemos su rostro, busquemos su voluntad para obedecer y estar sujetas a lo que Él nos manda. Madres que confían en un Dios vivo. Madres que permanecen en una comunión con Dios. Todas aquellas madres cristianas que buscan a Dios y buscan honrarlo a Él. Estas mujeres son las que buscan a Dios en su palabra, buscan a Dios en oración, porque necesitamos de este Dios vivo, de este Dios todopoderoso que nos ayuda en nuestra vida diaria. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta tarde. Padre, te damos gracias por esta maravillosa tarde que tú nos das. Digno eres de recibir la gloria y todo reconocimiento, Señor, porque tú nos diste la vida, Señor, aún desde el vientre de nuestra madre, Señor, nos escogiste, Señor, para honrar tu nombre, Señor. Agradecemos, Señor, tu presencia esta tarde con nosotros y te pido, Señor, que bendigas a todas aquellas madres, Señor, que hoy celebran, Señor, celebran que tú eres Dios, que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor, que tú eres el centro de sus vidas. Madres, Señor, que se fortalecen en ti, Señor, te doy gracias por sus vidas, Señor, bendícelas donde quiera que estén. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe en tu palabra, Señor, para poder pronunciar tu mensaje, Señor. A toda aquella persona que no conoce a Dios y que es madre y es hija, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude y nos asista, Señor, en este momento. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Es importante que como madres cristianas nosotros permanezcamos unidas a Jesús que es la vid verdadera. Solo así, permaneciendo en Cristo, nosotros podremos llevar frutos alrededor de nuestra casa, de nuestros hijos, y podemos crecer en el carácter que es Cristo. Vamos a ver la escritura en Juan 15, 3 al 4. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hoy a nosotras como madres cristianas Dios nos invita a permanecer en Él, a confiar en Él, a estar unidas a Él, para dar fruto al Señor, para dar fruto delante de los hombres, delante de la humanidad. Y así podemos testificar que Cristo vive en nosotros. No es fácil permanecer, pero Cristo nos da el poder para permanecer en Él, unidas a Él. ¿De qué manera podemos permanecer en Él? Escudriñando la palabra de Dios, practicándola y estando en oración constante con Él. De esa manera podemos permanecer dando fruto delante de Dios. Tú como madre cristiana, yo también, y a todas aquellas que escuchan la palabra de Dios, también Dios te busca a ti.
Dios te busca para que tú le des una respuesta a Dios y vivas cerca de Él. Dios se agrada de todas aquellas madres, de todas aquellas mujeres, hijas que lo buscan. Vamos a ver el Salmo 119, 2, 3. Dice de esta manera: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Dios se agrada cuando tú le buscas, cuando tú buscas su rostro. Es necesario que estemos en su presencia para ser moldeadas por Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotras, aquel que murió, resucitó y nos dio la victoria sobre nuestros pecados. La victoria en Cristo la tenemos. Por eso permanezcamos fielmente a Cristo Jesús, al Rey, al nuestro Salvador. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Cuando nosotras permanecemos en Cristo, somos guiadas a través de su palabra para no hacer maldad a las demás mujeres, a las demás personas, a nuestros hijos. Al contrario, los amemos cuidándolos, proveyéndoles y estando con ellos. Porque Dios nos entregó a nuestros hijos. Hay madres que dicen, no, yo ya le entregué mis hijos a Dios. Pero resulta que Dios nos entregó a nosotras unos hijos, el cual nosotras somos responsables de educarlos en el camino de Dios. Y cuando sean grandes ellos tomarán la decisión de servir a nuestro Dios vivo. Pero es una decisión que ellos la tomarán. Pero a nosotras como madres nos toca instruirlas en el camino de Dios. Hay mujeres cristianas que se dedican a esta labor y muchos o muchas dicen que estas mujeres no hacen nada. Sin embargo, Dios premia a todas aquellas mujeres que se preocupan por sus hijos, por sus hijas, por sus madres, hijos. Obedezcan a sus madres y es un mandamiento también que Dios les da esta tarde en su palabra. En su palabra dice que honren a sus padres, a su mamá en este día y en todos los días. Hay que obedecerlos y cuidar de ellos. Aunque las tengamos lejos, siempre hay una manera de proveerles sus necesidades. Así que damos la gloria y la honra también a Dios, porque hay hijos que sí son responsables. Sin embargo, hay otros hijos que no se ocupan de sus madres. Y a esos hijos también hoy Dios les hace ese llamado de honrarlas, de respetarlas. Aun cuando ellas se hayan equivocado en el pasado, son las que Dios les dio la vida. La palabra no dice si hicieron bien, las honres. Solamente da un mandamiento y se tiene que obedecer. Hónralas, bendícelas, protege a tu madre en todo momento. Como madres cristianas tenemos una identidad. Como madres cristianas, Dios nos dio un lugar en el reino de Dios. Y para Dios nosotras como mujeres somos valiosas porque Él nos dio nombre. Somos hijas de Dios, hijas del Dios viviente. Así que todas aquellas madres que se sienten tristes, que se sienten solas, aquellas que dicen no puedo hacer esto porque les han dicho que no pueden hacer tal cosa o no puedes hablar de Dios. Pero sabes que Dios te dio una identidad y tú estás identificada con Cristo. Cristo te dio un lugar en su corazón. Y esta tarde Dios te dice que eres importante para Él.
Si tú has fallado a Dios, tú puedes acercarte y pedirle perdón, decirle, Señor, yo quiero seguir caminando contigo porque te necesito. Sin ti nada puedo hacer. Por eso, hoy te digo que tú tienes ese privilegio de ser una hija de Dios, de tener ese lugar en Cristo. Ahora que tú ya has sido salva, debes entender que qué ha pasado contigo. Ya no eres una persona común y corriente, ahora eres una hija de Dios. Tienes valor. Tú tienes valor. Aunque te desprecien, aunque te humillen, tu seguridad está en Jesucristo, tu seguridad está en Dios. No en la gente, no en los halagos de la gente. Los halagos nos pueden perder, pero la palabra de Dios nos confirma que somos hijas y las que estamos permaneciendo en la vid, jamás seremos arrebatadas de la mano de Dios. Por eso te pido, si tú te has alejado de Dios, de Jesucristo, ven a sus pies nuevamente. Él dice que nos perdona. Él es nuestro abogado para seguir permaneciendo en la fe de Jesucristo, en la fe del Hijo de Dios. Dios te ha llamado hija de Dios. No eres cualquier persona. Dios te ha identificado como hija. ¿Cuándo? Desde que tú reconociste que eres pecador. Desde que tú reconociste que pecabas contra Dios. ¿Cómo pecabas contra Dios? Deshonrando a tus padres, a tu madre, hablando mal de los demás, con malos pensamientos, haciendo toda clase de maldades. Toda clase de maldades que deshonran a Dios. Pero Dios te dio una identidad y ahora eres hija de Dios. Hija del Dios vivo. Vamos a ver Juan 1:12. Juan 1:12 dice de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido recibidas por Dios, por voluntad de Dios. ¿Cuándo? El día que creíste en Jesucristo. El día que creíste en su nombre. El día que creíste en el sacrificio que Él hizo por ti, por tus pecados, por tu desobediencia, por las ofensas que has hecho a Dios y las que yo he hecho. Dios nos dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios, y es a todo aquel que ha creído en su nombre. Esta es la seguridad que tú y yo tenemos en Cristo como madres cristianas. Y de esta manera, permaneciendo en Dios, nos damos cuenta del propósito de Dios que tenemos en Él. Él nos enseña que somos hijas de Dios y que sus promesas son para aquellas que han creído. Una de las promesas es que nos dio vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree sea salvo. Tú y yo hemos creído en nuestro Dios, en el Hijo del Dios vivo. Entonces,
nos identificamos y recibimos esta promesa que es la vida eterna a todo aquel que cree. En Romanos 5:5 dice que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Cuando tú y yo creímos en el Hijo de Dios, cuando tú crees en sus promesas, lo haces por la única razón de que eres guiada por Jesucristo, por el Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones. Y gracias a ese amor que fue derramado, el amor de Jesucristo fue derramado en nuestros corazones, es que podemos amar a nuestros hijos, cuidar de ellos. Y aquellos hijos que han recibido a Jesucristo también tienen ese privilegio de que Dios derramó su amor en sus corazones. El amor de Jesucristo es el que nos ayuda y nos guía a través de su Espíritu Santo a amar a los demás, amar a nuestros hijos, cuidar de ellos en todo tiempo. Primera de Corintios 2:16 dice que ahora tengo la mente de Cristo. Cuando tú y yo nos llenamos de su presencia, tenemos la mente de Cristo. Cuando tú y yo buscamos en su palabra y escudriñamos y meditamos en ella y la ponemos en práctica, tú y yo tenemos la mente de Cristo. Cuando obedecemos, estamos practicando la palabra de Cristo, la palabra de vida que nos convence de pecado, que nos convence que estamos mal. Y es cuando nosotros podemos tener la mente de Cristo, cuando nos llenamos de su presencia, cuando nos llenamos de su palabra, cuando practicamos su palabra, cuando amamos a los demás, cuando amamos a nuestro prójimo. Nuestro prójimo es primeramente nuestro hogar, porque muchas veces, amamos más a las otras personas, pero maltratamos a nuestra familia, a nuestra propia familia, a nuestro prójimo. Es el primer prójimo que tenemos nosotros a nuestro lado y es al que hay que amar, hay que darles nuestro cariño y enseñarles que Dios los ama, que Dios los quiere en su reino, que Dios quiere el bien para Él, quiere que sean salvos, quiere que vivan una vida eterna con Dios. De esta manera podemos desarrollar una mente en Cristo, como practicando la palabra de Dios, buscando el primer lugar para estudiar las Escrituras y conozcamos la voluntad de Dios, que Él nos dice, cómo podemos ser transformadas al carácter de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo seamos formadas al carácter de Cristo y imitemos su palabra, que imitemos su vida. Porque Cristo, cuando fue pequeño, Él se sujetaba a sus padres. También dice que crecía en conocimiento. Tú y yo como madres tenemos que tener el conocimiento de Dios para que nadie también nos pueda derrumbar y destruir nuestra fe. Tenemos que conocer la palabra de Dios y qué promesas Dios nos ha dado a nosotras que hemos recibido a Cristo. Tú estás identificada en Cristo porque lo buscas, porque buscas de Él. Tienes la mente de Cristo porque buscas su palabra, buscas llenarte de Él. Y doy gracias a Dios por esas personas que buscan de Dios. Y no buscan nada más sus propios deleites, sino que buscan tener una comunión con Dios a diario, desde las mañanas.
hasta que termina el día también. Bendecimos a Dios porque Él ha sido bueno con nosotras y nos ha cuidado. Hasta este día el Señor nos ha cuidado. Nosotras también somos templo de Dios. Esto lo menciona en 1 Corintios 6:19. Vamos a verlo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También es necesario, como mujeres, cuidarnos, cuidar nuestra salud, cuidarnos de no pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque entristecemos a Dios con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de vivir. Y Dios quiere que también lo honremos con nuestro cuerpo, con lo que hacemos, nuestras manos, ¿qué nos llevan a hacer? Nuestros pies, nuestra mente, ¿en qué estamos pensando? Dios quiere que honremos nuestro cuerpo porque es templo del Dios vivo, templo de nuestro Dios. Él vive en nuestros corazones, Él fue derramado en nuestros corazones y es necesario que lo honremos con nuestras actitudes también. No somos perfectas, pero Dios quiere transformarnos en mejores hijas de Dios, renovando nuestra mente con su palabra para que nosotras podamos tener limpio nuestro corazón, que es el templo del Espíritu Santo. Entristecemos a nuestro Dios cuando hablamos malas palabras, cuando pensamos mal de nuestro prójimo, cuando nuestras manos tal vez agarran lo que no es suyo. Cuando tú le quitas a los demás y no te pertenece a ti, estamos deshonrando también nuestro cuerpo. Nuestros pies, ¿a dónde van? ¿A dónde corren? ¿A pecar contra Dios? ¿A qué sitios vas? ¿Cuáles son los que frecuentas? ¿Le agradan a Dios eso que estás haciendo? No le agradan si estás haciendo cosas malas, si estás deshonrando a Dios. Todo lo que no está bien es pecado delante de Dios. Así que debemos de cuidar también nuestro cuerpo. Esa es la manera de también honrar a Dios, obedeciendo lo que Él nos dice, porque somos templo del Dios, de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 12:7 dice que Dios nos ha colocado en el cuerpo de Cristo. Dice de esta manera, 12:27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
Cada una de nosotras tenemos un lugar en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo, para servirle. Y Dios quiere que le sirvamos en santidad, porque es necesario que todo aquel que se acerque a Dios sea santo, se santifique. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Obedeciendo la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras, estando en su presencia y agradando a Dios en todo tiempo, podemos ser usadas por Dios. Pero tenemos que honrarlo con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, porque Él nos ha dado el privilegio de ser hijas redimidas, hijas de Dios. Un lugar en el cuerpo de Cristo nos ha dado. Y es un privilegio que tú puedas ser usada por Dios, que nadie te menosprecie por ser joven o por ser mayor también. Madres mayores pueden enseñar a las madres más jóvenes, porque necesitamos ayuda de las personas mayores también. Entonces nosotras, como hijas de Dios, tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. También Dios nos enseña en Efesios 1:13 al 14 que hemos sido selladas por su Espíritu Santo. Efesios 13:14. Efesios 1:13-14. Dice de esta manera: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando nosotras escuchamos la palabra de Dios, nosotros creímos en su nombre, creímos en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotras, y nos arrepentimos y volvemos a Él. Dice que Dios nos selló para Él. Cuando Cristo venga, tú y yo seremos levantadas con Él. ¿Por qué? Porque somos selladas con su Espíritu Santo. Cristo viene por todas aquellas madres, aquellas hijas de Dios que fueron redimidas por la sangre preciosa de Él que derramó en la cruz del Calvario. Por aquellas que están selladas por su Espíritu Santo. Y es un privilegio y un honor que Dios nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo. Dice en Efesios también, que nosotras fuimos compradas a precio de sangre por nuestro Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos son aquellos que no lo vieron, pero que creyeron en Él. Y ese es el privilegio que tenemos nosotras de permanecer en el cuerpo de Cristo, de tener un lugar en el cuerpo de Cristo, de ser hechas hijas de Dios, de recibir esa promesa del Espíritu Santo, que es también la vida eterna, tener el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. De esa manera nosotros también podemos permanecer en Dios, porque estamos confiadas de quiénes somos en Cristo. En Romanos 5:1 dice que ahora tenemos paz para con Dios, le pertenecemos a Dios. Ya no somos hijos
advenedizos, sino somos hijas de Dios. Tenemos el lugar en Dios, en Cristo, le pertenecemos a Dios. Y puedes tener esa paz con Dios, aunque en este mundo tengamos aflicciones, pruebas. Pero tú puedes salir de todas ellas cuando tenemos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda. Cuando tenemos esa paz con Dios aún en medio de las dificultades. En Romanos 5:10 también dice que ahora estamos reconciliadas con Dios. Ya no somos enemigas de Dios. El pecado nos separaba de Él y éramos enemigas de Dios, pero cuando formamos parte del reino de Dios, somos reconciliadas con Dios. Y somos herederas de Dios y coherederas con Cristo. Así que tenemos una herencia eterna con Jesucristo por toda la eternidad. Aunque muchos se burlen porque tú das testimonio de tu fe en Él, pero es la verdad, somos hijas de Dios, todas aquellas que creímos, todas aquellas que fuimos redimidas, compradas por nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos esclavas de Él, por amor, no porque te obliguen a creer en Él, sino porque tú has creído y ahora lo honras, le sirves por amor, no porque nadie te esté obligando, sino que es un privilegio tener un espacio como este. Gracias, doy a Dios por ese privilegio. En 2 Corintios 13:18, vamos a leerlo, a ver qué nos habla Dios aquí. Segunda de Corintios 13. Segunda de Corintios 3:18. Dice de esta manera el Señor: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No somos perfectas, lo he dicho, pero Dios nos va a ir transformando. En la medida que tú escudriñas la palabra, la obedeces, la pones en práctica, Dios va a ir transformando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra manera de vivir, pero es necesario permanecer en Él y mantener nuestra fe en Jesucristo, porque Dios es el que nos va a dar esa capacidad por medio de su Espíritu Santo de ser transformadas y renovadas a su imagen. Así que damos gloria a Dios por todo eso. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Cuando nos hallamos en problemas, en dificultades, dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Aún en la abundancia, en la escasez, nosotras como mujeres seremos respaldadas por nuestro Dios y vamos a poder salir adelante. También Dios nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio. Somos pueblo santo adquirido por Dios. En Juan 3:16, Juan 8:31 dice que hemos sido libertadas de la esclavitud del pecado. Ya no estamos bajo condenación como mujeres y madres. Hemos sido lavadas y santificadas y justificadas. Ahora estamos completas en Cristo y podemos servirle con todo nuestro corazón. Esta tarde te invito a que le sirvas con todo tu corazón.
Vamos a orar para darle gracias y a Dios, a Jesucristo su Hijo, que vino a este mundo para darnos vida eterna. Padre, te damos gracias esta tarde. Te damos gracias porque tú nos has dado un lugar, Señor, en tu reino. Somos hijas amadas, hijas redimidas por ti. Gracias por venir a este mundo, Señor. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias, Señor, porque soy miembro de la familia de Dios. Porque he sido redimida, Señor. He sido santificada. Soy hija tuya. Te doy gracias, te doy la gloria, te doy la honra, Señor. Invito a todas aquellas mujeres que quieren ser parte de Jesucristo, vengan a los pies de Cristo como María lo hizo, a los pies de Cristo, escuchando sus enseñanzas, escuchando las palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús doy gracias por este tiempo y por todas aquellas personas que han escuchado tu palabra, Señor. Gracias te damos por esta tarde, a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, Dios los bendiga. Ha sido un privilegio el poder escuchar una vez más la palabra de Dios en esta emisora, la 1440 y 99.9 FM, aquí en esta ciudad de Little Rock, Arkansas. Dios ha hablado a nuestras vidas, Dios ha hablado a aquellas madres que en muchos lugares, en muchas ciudades están festejando este hermoso día. Dice la palabra de Dios en Proverbios 31:30. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Y como también ya nos enseñó la palabra de Dios, ese mandamiento de honrar a nuestros padres y nuestras madres y a nuestra madre, que es el primer mandamiento y tiene promesa, dice la palabra de Dios, para que sean alargados los días de cada uno de nosotros en esta tierra. Y hermosa la palabra que nos enseña a permanecer en Dios. Como dice la palabra de Dios en Juan, permanecer en la vid verdadera, pues separados de Él, nada podemos hacer. También lo dice en el Salmo 127, verso 1, dice de la siguiente manera, ya para concluir esta programación: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por más es que nos esforcemos en hacer tantas cosas, en nuestros trabajos, en nuestros afanes, si Dios no es el centro de nuestra vida, si Dios no es el centro de tu vida, tú que estás escuchando esta palabra, déjame decirte que estarás haciendo las cosas en vano. Pues la palabra de Dios dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Dios te bendiga donde quiera que me estés escuchando, amigo, hermano. Recibe bendiciones de parte de Dios y el propósito de esta programación es que sigamos conociendo más de la palabra de Dios, que su palabra alumbre nuestro entendimiento y que nosotros podamos ser edificados, fundamentados en la palabra de Dios, que es la única que trae vida a nuestra alma y calma nuestra sed. Jesucristo es el reposo que Dios ha dado para toda la humanidad. Él vino a este mundo para que ninguno se pierda, dice su palabra. Así es que nos despedimos de esta programación, Proclamadores de su Gloria, en nombre de mi hermano Moisés Velázquez también, que es parte de esta programación. Somos un cuerpo de hermanos que estamos trabajando para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y esperamos vernos una vez más la próxima semana en una nueva programación más de Proclamadores de su Gloria. Dios lo bendiga a los hermanos también que nos estuvieron siguiendo por la página de Proclamadores de su Gloria. Que sus vidas sean bendecidas donde quiera que ustedes se encuentren. Dios nos bendiga y hasta pronto. Bendiciones.